Pero el domingo pasado comenzamos una especie como un pequeño paréntesis de algo que llamamos cómo reaccionamos en medio de las crisis. Y he venido pensando durante toda esta semana la importancia que tienen nuestras reacciones. Escuche esto. Usted las reacciones no las planea. Uno no las prepara. Uno no las, ¿cómo es que una expresión que se usa, que he escuchado por ahí? Uno no las libretea, ¿cierto? Uno va a hablar con alguien y uno hace como el libreto, ¿cómo le digo? Y esto, y uno se prepara para hablar de la mejor forma. Pero una reacción es algo que surge en un momento determinado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reaccionamos en medio de las crisis? Y estamos tratando de asimilar, ¿cierto?, algunas cosas que de alguna manera respondan a lo que es nuestra identidad. El domingo pasado decíamos, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? A veces uno se justifica en el dolor diciendo que es que yo estaba muy dolido y por eso hice esto, dije eso, no sé qué. Pero otra vez, a mí no me gobierna lo que me pasa, la circunstancia que vivo, sino la identidad que me ha sido dada. Ahora, a veces uno tiene que reconocer, pero ¿cuál es la idea? La idea es que cada vez nos afirmemos más en lo que somos y no reaccionemos tanto por lo que nos pasa. Ese es el gran desafío. O sea, en otras palabras, que cada vez seamos menos nosotros y más Él. Así de simple, ¿cierto? Pero veíamos, por ejemplo, el caso de las pérdidas. Pero hoy quiero que analicemos otra de esas situaciones que, escuche, bueno, lo vamos a mencionar más adelante, pero les anticipo uno de los puntos, que es una de esas situaciones que son más frecuentes de lo que nosotros quisiéramos. ¿Cómo reaccionamos frente a la agresión y la traición? Frente a la agresión y la traición. Porque esta es una de las más notables experiencias de David en este momento complicado de su vida. Y bueno, digamos que esta charla de hoy se podría terminar en los próximos 30 segundos. Porque uno dice, ¿cómo reaccionamos frente a la agresión y la traición? Pues perdonando. Punto, ya. Sí. Podemos terminar ahí, ya. Pero, qué complicado es eso, ¿cierto? ¿Cómo resulta de difícil perdonar? Y incluso, a veces decimos, yo sí perdono. Pero nota, analiza esto. Casi siempre que somos rápidos en perdonar, por lo general lo condicionamos, lo aplazamos o lo fragmentamos. ¿Me explico? Sí, yo te perdono, pero sí. ¿Es cierto? Pero si usted no vuelve a hacer eso. No, o sea, el perdón no se condiciona. Pero la otra cosa es que, bueno, si yo te perdono eso que me dijo, pero es que eso que hizo, si es que, entonces te fragmentamos el perdón. Te perdono esto, pero esto no. ¿Sí? O lo aplazamos. Sí, yo estoy ahí, pero algún día yo lo voy a perdonar, pero déjeme que procese esto, ¿cierto? Ese perdón que se aplaza, ¿no? Y que se aplaza y nos cuesta trabajo. Pero escuche esto. Nuestra disposición a perdonar es directamente proporcional a nuestra comprensión del perdón recibido. Si no la cogió ahorita, lo voy a repetir a lo largo de toda la exposición. Nuestra disposición a perdonar es directamente proporcional a nuestra comprensión del perdón recibido. Cuando tú has comprendido el perdón que recibiste, tienes capacidad de perdonar
lo que te hacen. Porque el perdón no es algo que nos nace. Porque somos criaturas, o mejor dicho, no tenemos esa, digamos, toda esa capacidad que tiene Dios de perdonar, de olvidar. Nosotros no. Mire, les pongo un ejemplo bíblico. Al inicio de su ministerio, el gran apóstol Pablo, al inicio de su ministerio, no fue capaz o no pudo perdonar la traición y el abandono de Juan Marcos. ¿Recuerdan ese episodio? Él sale con Bernabé y se llevan a Juan Marcos en el primer viaje misionero, y Juan Marcos en plena faena misionera se va y los deja botados. Entonces regresan, y cuando van al segundo viaje, Bernabé dice, llevemos a Juan Marcos, y Pablo dice, no señor. Vea, fue tan duro el asunto que Pablo y Bernabé se separaron. Se separaron. A partir de ahí cada uno se fue por un lado. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con otro. No recuerdo ahora. Pero nota, el mismo apóstol Pablo al inicio de su ministerio, pero cuando uno ve a un apóstol que comienza a madurar en su fe, a comprender lo que Dios ha hecho en su vida, más adelante, cuando ya es un apóstol maduro, cuando ya es un hombre de muchos años de ministerio, de pronto dice, tráigame a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Podemos ver, por ejemplo, a Pablo escribiendo la epístola a Filemón, diciéndole, mira Filemón, perdona por favor a Onésimo, ese esclavo que se escapó y te traicionó, perdónalo y recíbelo como si me recibieras a mí. El hombre que unos años atrás no fue capaz de perdonar a alguien que lo abandonó, después no solamente perdona, sino que anima a otros a que lo hagan. ¿Por qué? Porque indudablemente Pablo creció en su comprensión del perdón que recibió. Y cuando tú tienes claro el perdón que has recibido, somos mucho más abiertos a perdonar. Aprendió con más detalle el perdón que había recibido. Perdonar siempre será una de las más notables improntas de los hijos de Dios, marcas de los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo fuimos engendrados por el perdón de Dios. Usted y yo fuimos engendrados por el perdón de Dios. No nos debería costar tanto trabajo, ¿cierto? Pero nos cuesta trabajo. Pero aquí es donde, porque bueno, lo que vamos a hablar hoy es cómo, y lo que vamos a aprender de David y algunos otros personajes allí, es cómo reaccionamos cuando nos agreden, cuando nos traicionan. Y escuche esto. No es ladrón. No, es que no me metí por un lugar oscuro, que no solo, no. Usted, vea, es casi imposible evitar que uno lo roben. ¿Saben qué sí es posible evitar? Ser uno el ladrón. ¿Sí es? ¿O no? No lo veo como muy convencido. Yo pensé que el ejemplo era claro. O sea, que a mí me roben, ¿sí? Es casi imposible evitar en cualquier momento, pero lo que yo sí puedo evitar es ser yo el ladrón. ¿Sí ves? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es casi imposible evitar que alguien te agreda, que alguien te traicione. Eso es casi imposible evitarlo. Vivimos en medio de fricciones, de situaciones, personas cercanas y todo lo demás. Pero sí podemos evitar nosotros hacerlo, o mejor aún, sí podemos ser propensos al perdón. Al perdón. Hace unas semanas atrás vimos cómo, por ejemplo, Absalón
cerró su corazón ante la posibilidad de perdonar a Amnón, su hermano. ¿Recuerdan? El que violó a Tamar. Terrible lo que hizo. Y se cerró a la posibilidad de perdonarlo. Se llenó de resentimiento y terminó convirtiéndose en un asesino. Nota la cadena tan terrible que se desató a partir de ahí. David en muchas ocasiones fue agredido y estamos mirando o estamos en la etapa de su vida en que es traicionado por su propio hijo. Y en este desafío de aprender a controlar mejor nuestras reacciones, una de las medidas más claras del crecimiento de nuestra fe es precisamente eso. Usted puede ver que alguien ha crecido en su fe cuando usted puede ver cómo ha evolucionado en sus reacciones. Por lo que le decía al principio, las reacciones son automáticas. Las reacciones son como casi que reflejas, ¿cierto? Uno como que, pero escuche, como es algo que yo no programo, cuando yo reacciono de acuerdo a lo que Dios espera, no fui yo quien reaccioné, fue el Cristo que vive en mí. O sea, cuando tú reaccionas como Dios espera, por ejemplo, una situación y te quedaste callado, o dijiste una palabra de, qué sé yo, no echaste gasolina al asunto. Estás haciendo algo que Dios espera que hagas. Indiscutiblemente no eres tú, es Él. Cuando nuestras reacciones solo evidencian, por ejemplo, nuestro dolor, nuestra rabia, entonces estamos ocultando a Cristo. Queda claro que Él no tiene el control, sino nosotros. ¿Ves por qué es tan neurálgico este tema? Porque repito, las reacciones van midiendo mi madurez en la fe. Y hay varios episodios en la vida de David que nos podrían servir para ilustrar este tema. Porque David sí que tuvo personas que lo agredieron, que lo traicionaron, que lo atacaron, que lo persiguieron. Pero he escogido un caso en particular, que es el que quiero que miremos hoy. Acompáñenme al capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Usted no le... Pues yo lo digo, pero yo sé que usted fue directo allá, ¿cierto? Segundo libro de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer a partir del verso 5. En el capítulo 16 se narra cuando David ya sale de Jerusalén porque Absalón entró a la ciudad y usurpó el trono, ¿cierto? Entonces David tiene que salir huyendo y todo el capítulo 16 narra, digamos, ese recorrido de Jerusalén hasta la ciudad donde finalmente se refugia. Versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago por la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. El hombre se fue con toda, ¿cierto? Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Abisaí era muy elegante en su manera de expresarse y esto. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza.
Y el rey respondió: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai, a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que me ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. David está probablemente pasando, yo creo que el momento más complicado y doloroso de su vida. David tuvo momentos muy tenaces, pero este en particular, yo creo que sin duda alguna es el momento más doloroso de su vida. Yo pienso, cuando leo algunas partes de los salmos, que probablemente él se inspira en ese momento que vivió. Por ejemplo, cuando por allá en el Salmo 40 menciona el pozo de la desesperación, el lodo cenagoso. Es casi, uno conecta con esto, porque incluso recuerden que David sale descalzo, con la cabeza cubierta, como todo un esclavo. Por ejemplo, en ese Salmo 40, a la altura del verso 12, él escribe: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. O sea, el mal se ha multiplicado. O sea, note el lenguaje que usa David. Y uno se imaginaría que expresiones como estas están definiendo ese momento que este hombre está viviendo. Ahora, David incluso lo dice, ¿no? Me han alcanzado mis maldades. David sabe que él pecó en lo tocante a Urías y Betsabé. Dios le dijo a través de Natán: tu hijo morirá. Y efectivamente murió. Dios le dijo a través de Natán: la espada no se apartará de tu casa. Y Absalón se levantó y mató a Amnón, su primogénito. Dios le dijo que haría levantar sobre él un mal desde su propia casa. Y ahora está viendo cómo su propio hijo se levanta y lo desaloja del trono, ¿cierto? Lo ha abandonado todo, camina descalzo, con toda una atmósfera de derrota a su alrededor. Podríamos decir que nuestro personaje literalmente ha tocado fondo. Sus males se han multiplicado, ahora está huyendo. Desde la época de Saúl, David no sabía qué era huir. Recuerda, con Saúl le tocó huir bastante, pero ya llevaban varios años siendo rey y haciendo huir a muchos, pero ahora vuelve a esta situación. Y en la más densa oscuridad en la que este hombre ha transitado, surge un personaje como Simei. Y Simei es como lo que nosotros llamamos coloquialmente como la sal en la herida, la piedra en el zapato, ¿no? Y es como el que está en el piso arrastrándose y aparece el otro a patearlo. Ya está en el piso y viene ese Simei. David está vuelto nada, David lo ha perdido todo. David sale, mejor dicho, con todo ese sentimiento de culpa y todo, y aparece este tipo gritándole esas cosas y tirándole piedra y esparciendo polvo y señalándolo y todo lo demás. Cuando ya estás en el borde del precipicio tratando de sostenerse, aparece Simei para empujarte, ¿no? Es como... Ahora,
Este es un hombre que tiene mucho rencor hacia David. Ha sido siervo de Saúl toda la vida y aprovecha ese momento para expresarlo. Ahora uno le diría a Simei: venga Simei, sí, yo sé que usted tiene rencor contra David, pero venga, en otro momento. Es que ahora este man está muy llevado. ¿Cómo usted va cómo le va a caer al caído? ¿Cómo se le va a venir encima a usted en medio de esta situación? ¿Cómo se va a aprovechar, ¿no?, de la crisis de este fugitivo rey? Pero, bueno, porque en este tema de las reacciones, yo quiero que no dejemos de ver a ninguno de los personajes. Porque a veces cuando hacemos este tipo de ejercicios, todos nos ponemos en los zapatos de David. No, yo quiero que usted hoy se ponga también en los zapatos de Simei. ¿Y por qué no en los de Abisaí? Porque, escuche, hay más de Simei en nosotros de lo que estamos dispuestos a reconocer. Somos expertos en ver a alguien ya a punto de fallecer y aprovechar para caer con la estocada final. Casi siempre reaccionamos mal para después justificarnos diciendo que bueno, lo que pasa es que pues mira la situación, o sea, este tipo dio papaya, vea. Escúchame esto. Este hombre se descarga hablando todo el rencor que había en su corazón y en forma violenta maldice a David. Y no solamente eso, en medio de todo el público, toda la gente que está con él, los siervos y los fieles que salieron con él. Y surge en la historia otro de los personajes involucrados, y es el hijo de Sarbia, ¿no? ¿Cuántos son hijos de Sarbia? Y este hombre, ese escudero de David que está a su lado, parece como decirle: rey, tranquilo, déjemelo a mí, yo me encargo. Vea, en par patadas yo voy y le traigo la cabeza. Eso, usted relájese, ¿cierto? Y si nota que hay muchos Abisaís por ahí, y por qué no, a veces nosotros. Por eso le decía hoy, no desestime la posibilidad de ubicarse en las sandalias de cualquiera de estos personajes, ¿cierto? Abisaí es el típico personaje del que llega a rociarle gasolina a la hoguera, ¿no? ¿Cómo es que dice? Llega a atizar el fuego. ¿Cómo es que te dejas hablar así de ese tipo? ¿Es que no se da cuenta que tú eres el rey? ¿Cómo le vas a permitir que diga esas cosas? ¿Cómo vas a dejar que se pisotee tu honor? Finalmente tú eres el rey. Este tipo que se ha creído. Venga, autoríceme. Yo me encargo de eso. Déjeme, yo voy y yo arreglo esa situación. Y es interesante, en situaciones de agresión, uno a veces se encuentra con esos socios incendiarios, ¿no? Que te recuerdan tus derechos, que te hablan de tu honor, que te hablan de cómo te están pisoteando y todo lo demás, y que se suman a la reacción para que la cosa finalmente empeore. Hay muchos hijos de Sarbia por ahí. Y a veces, repito, nosotros mismos nos convertimos en uno de ellos. Y uno podría decir, indiscutiblemente la conducta de Simei es muy ruin, muy baja, por no decirlo de otra forma. Está aprovechando el momento más oscuro de la vida de David para agredirlo públicamente, para denigrar de él,
delante de sus hombres más cercanos. Pero miremos por un momentico a David. Ya vimos a Simei, ya vimos a Abisaí, ya nos pusimos momentáneamente en los zapatos de ellos, ¿no? Y uno como que se asusta y dice, uy, sí, yo he sido Simei varias veces. Uy, sí, yo he sido Abisaí varias veces. Pero echémosle una miradita a David. Y lo que podemos apreciar en David en este momento es el primer desafío que quiero dejarte en nuestras reacciones. Y es lo que conocemos como el dominio propio. Es sorprendente la manera como David asume esta situación. Y otra vez podemos señalar a David por muchas cosas, ¿cierto? Podemos de pronto decir, este tipo tremendo, pero hay que reconocer. Ahora, yo estaba mirando un poquito esto del dominio propio, leyendo algunas cosas de lo que algunos sociólogos y estos hablan del dominio propio. Aún es una expresión que aparece en la escritura misma, ¿cierto? Pedro por allá menciona que es algo que es una virtud que debemos sumar, ¿no? Sumar a esto, no sé qué y esto. Pero yo miraba, y en últimas el dominio propio realmente es el dominio de otro. Porque nota lo que decíamos ahora. Cuando usted reacciona desde su humanidad, usted le embarra. Cuando usted reacciona como Dios quiere, es porque le está permitiendo a Cristo que lo haga. Por eso el dominio propio en últimas es el dominio de otro. ¿El dominio de quién? ¿El dominio de quién? ¿El dominio de quién? De Cristo en nosotros. Porque es que Ángel no tiene dominio propio. Pero cuando Cristo tiene el dominio de Ángel, Él reacciona a través de mí. Y mira otra vez el verso 10. Cuando Abisaí le hace la propuesta, David le dice, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones. David está en el suelo literalmente. Simei viene para patearlo y surge alguien que se ofrece a defenderlo, alguien dispuesto a hacerlo callar. Y esa sería como la lógica. Pues sí, yo no me meto, pero listo, vaya usted. Yo no hago nada, pero vaya, quítele la cabeza si quiere. Pero David tiene un reconocimiento. Yo les confieso algo. Esta fue una de las grandes sorpresas cuando estuve estudiando el texto. Esa agresión violenta que David sufre, David llega a un reconocimiento. Es de parte de Dios. Y sí, yo también puse esa cara que ustedes están poniendo ahí cuando. Pero ese es el reconocimiento al que David llega. Es de parte de Dios. Y escúchame. Esto es complicado asimilarlo, pero si usted tiene claro el concepto de la soberanía de Dios, no puede desconocer que aún situaciones como estas son situaciones que Dios permite. Y quiero acotar que
3, no mentiras, como 4 cosas. Bueno, ahí vamos viendo. Usted ahí va sumando, ¿cierto? Que aprendemos de nuestras reacciones en medio de las agresiones y traiciones. ¿Sí? Entonces, ojo. La primera cosa que aprendemos cuando observamos a David es que agresiones y traiciones son más frecuentes de lo que quisiéramos. Son más frecuentes de lo que quisiéramos. Vea, usted sale todo contento de su casa, esto y lo otro, y sale a trabajar y en lo otro, y de pronto accidentalmente tropezó a alguien, y la persona se volteó y le descargó, mejor dicho, todo ese vocabulario infernal que y yo no sé cuántas y y lo otro. Yo espero que no lo haya pasado, ¿cierto? Pero lo vemos todo el tiempo, ¿no? Yo estaba ayer, iba con mi hijo en el carro y de pronto un señor se paró ahí en medio de toda una vía y no dejaban pasar por un lado y para otro, y de pronto yo le pité. Oiga, este señor, gran yo no sé cuánto, y yo, no es lógico que si tú te paras en medio de una vía y no dejas, y no le pité, así que no, le pité, o sea, como que vea, entienda que hay otros que usamos la vía también. Oiga, este señor me dijo hasta de. Entonces uno, o sea, este tipo de cosas, este tipo de situaciones son más frecuentes de lo que quisiéramos. Y David le recuerda a Abisaí, cuando Abisaí le dice, venga, yo voy y arreglo esto. Escuche lo que David le recuerda, mire, estamos aquí porque incluso mi propio hijo me traicionó. O sea, ¿usted le va a quitar la cabeza a un paisano de Saúl cuando hasta mi propio hijo me traicionó? O sea, ¿por qué te extrañas que ese tipo me esté insultando? Si es que estamos huyendo porque mi propio hijo me traicionó. Escúchame, ojalá no fuera así, pero todo el tiempo lidiamos con esto. ¿Recuerda la ilustración que les puse al principio de lo del ladrón? Que nos pueden robar en cualquier parte. Eso casi que es inevitable. ¿Qué podemos evitar? Ser nosotros los ladrones. Eso sí lo podemos evitar. Pero, vean, amigos, familiares, jefes, colegas, subordinados, personas cercanas, personas desconocidas. No hay prácticamente nadie en el abanico de nuestros potenciales, no hay nadie fuera del abanico de nuestros potenciales agresores. Usted puede llevársela muy bien con su jefe, pero un día llegó de malas pulgas y... O sea, estas son cosas que, vuelvo y repito, son casi que inevitables. Esa es la realidad caída en la que vivimos. Pero escuche esto. Si nosotros vivimos reaccionando a toda agresión que nos hacen, nunca avanzaríamos un solo paso en el cumplimiento del propósito de Dios. Nos pasaríamos toda la vida respondiendo a agresiones. David sabe que tiene que salir de Jerusalén. Él no va a parar para responderle a Simei. Si usted y yo no la pasáramos todo el tiempo, no tendríamos tiempo para hacer nada más sino eso. Cuando vas camino a donde Dios te quiere llevar, no puedes detenerte a responder a cada persona que te agrede, porque no solo dejarás de avanzar, sino que cuando te percates estarás retrocediendo. Porque esta es una realidad más común de lo que nosotros quisiéramos. Ojalá no fuera así. Pero repito, vivimos en una realidad caída que está marcada por situaciones como estas. Y es lo que David trata de que Abisaí comprenda. Y hasta mi hijo me está... ¿Cómo no me va a agredir este hombre? Un segundo aspecto.
agresiones y traiciones no están por fuera de la soberanía de Dios. Y este es el reconocimiento al que David llega. Y otra vez uno lo lee y le cuesta trabajo aceptarlo. Les confieso, yo me detuve aquí, como que volví a leerlo y miré otra versión. Es que será que es que no está bien traducido en la Reina Valera. No es esto lo que David quería decir, pero es esto lo que David quería decir. Dios le ha dicho que lo diga. David estaba convencido de eso. ¿De qué? De que Dios es soberano. Que nada pasa sin que Él lo haga o lo permita. Nada pasa sin que Dios lo haga o lo permita. O sea, asimile la situación y mire la lección que puede aprender en medio de la agresión o la traición. Y no se desgaste buscando a ver cómo me las cobro. No, David está tratando de decirle a Isaí, mire, no nos detengamos porque dentro de un par de kilómetros nos sale otro. Y luego nos va a salir otro y no vamos a avanzar nunca. Y noten el versículo 10. David le dice: ¿qué tengo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Y al final del verso 11 le dice: dejadle que maldiga. Pues Jehová se lo ha dicho. Y de pronto se dirá: pero pastor, o sea que Dios está mandándonos a maldecir por ahí con cualquiera que aparece. No, escuche. Estas son situaciones que Dios usa para formar en nosotros el carácter de su Hijo. No se sorprenda de eso. Dios usó a los pueblos caldeos para juzgar a su pueblo. Lea Habacuc. Habacuc está vuelto nada. Dice: Señor, castíganos tú. Pero ¿cómo vas a levantar a las naciones paganas para castigarnos? Dios usó la langosta para juzgar a su pueblo. El gran ejército que Dios envió hacia ellos. Dios no tiene problema, pero todo lo usa en el cumplimiento de su propósito. Pero, de todos modos, para que no le quede esa sensación así como extraña, mire la que sigue. En medio de las agresiones y traiciones, ojo con esta: no atiendas las maldiciones de quienes quieren dañarte. Escucha la poderosa voz de quien entregó a su único hijo para salvarte. No atiendas las maldiciones de quienes quieren dañarte. Dios lo permitió, sí, pero está probando tu carácter, está formando en ti la vida de Cristo, está perfeccionando la vida del varón perfecto en cada uno de nosotros. Pero deja de atender las maldiciones que otros lanzan. Concéntrate en lo que Dios ha dicho tocante a ti. Es que tal persona está diciendo, pastor, está hablando de mí, están diciendo lo otro. Mira, esto se los he dicho infinidad de veces. La única forma de que a ti te dañe lo que otros dicen de ti es si lo crees. Por eso a quien debes creer es a aquel que entregó a su único hijo para salvarte. Esa es la voz que debes creer. Que el otro está diciendo esto, que este está no sé qué, que allí están. Vuelvo y te digo, eso es inevitable. El problema es si tú lo crees. O sea, como que David le dice a Isaí: déjalo.
Dios lo mandó que lo haga, déjalo. Pero nosotros caminamos con la certeza de lo que Dios ha dicho. Y nota lo que dice en el verso 12. Esto es fascinante, escucha. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y nota, David lo dice como una posibilidad. Quizás mirará Dios mío. Usted y yo lo podemos declarar como una certeza. Amén. Amén. Mira lo que dice el profeta Isaías ahí en el capítulo 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Aleluya. Repito, David lo dice como una posibilidad. Quizá Jehová, no, usted y yo lo declaramos como una certeza. Aleluya. Amén. Pero el tiempo transcurrió. Los acontecimientos tomaron otro giro. Absalón y los que se sublevaron murieron. Los hombres de David aplacaron la revuelta. Y ahora el rey marcha de regreso a Jerusalén para sentarse nuevamente en el trono. Cuando David regresa a este lado del Jordán, lo están esperando personas para recibirlo. Representantes de las diferentes tribus de Israel. Muchos salen a brindarle su respeto, a darle la bienvenida. Y en ese cortejo de gente que sale a recibir a David, aparece un personaje que usted ni se imaginaría. Capítulo 19. Versículo 18. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, para hacer lo que a él le pareciera. Entonces, ¿quién? Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán, y le dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y adivine quién más venía ahí con David. El hijo de Sarbia. Y respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy el rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Yo creo que usted esperaría que apareciera cualquier persona recibiendo a David, menos Simei. Pero quiero insistirle en lo que le dije hace unos minutos atrás. No deje de colocarse en las sandalias de cada uno de los personajes. No se identifique solo con David, porque los que hemos sido Simeis muchas veces, quizás hay algo de ese personaje que podemos asimilar hoy y que puede ser edificante para nosotros hoy. A veces, como Simei, reaccionamos mal, hablamos más de la cuenta, agredimos a quien no se lo merecía, o de pronto sí se lo merecía, pero no estábamos llamados a hacerlo. Sí, lo hicimos. Ofendemos
decimos palabras que ya no se pueden recoger. A veces incluso como Simei, en público, delante de todo el mundo, denigramos del honor de otros. Con ese pedazo de la historia nos identificamos, pero pocas veces hacemos lo que Simei hizo aquí. Y creo, si usted analiza el gran desafío del texto bíblico hoy, ni siquiera nos lo regala David. Creo que el gran desafío de la palabra para nosotros hoy lo encarna Simei, el malo de la película. Simei hizo aquí lo que se constituye para nosotros en uno de los grandes retos. Recuerda que al principio les dije lo complicado que es perdonar y pedir perdón. Este hombre aparece nuevamente, pero con una actitud completamente distinta. Ahora cualquiera podría decir: ay, pastor, esa es una estrategia de supervivencia. El tipo sabe que David volvió a ser rey y dice: no, pues, o sea, yo creo que una estrategia de supervivencia sería haberse ido de la región. Pero lo que nosotros sí sabemos con certeza, porque la Escritura lo dice, es que Simei hace una de las cosas que más se nos dificultan a los seres humanos, y es reconocer nuestro pecado y pedir perdón. Recuerda que te dije hace un momento, hay más de Simei en nosotros de lo que quisiéramos reconocer. Y ojalá que de esta parte de la vida de este hombre también, él vino pidiendo perdón a David. Y no lo vamos a hacer porque nos demoraríamos una larga porción del tiempo. Pero yo quisiera invitarle a que esta tarde, en un ratico, vuelva a leer las palabras de Simei. Porque, escuche esto, en las palabras de este hombre encontramos una de las más profundas definiciones de perdón que hay en toda la Biblia. Porque Simei le pide a David que no le impute su culpa, que no la recuerde, que la olvide. Literalmente le dice: no te acuerdes de mi iniquidad, no te acuerdes de mis insultos, no te acuerdes de mis maldiciones, ni siquiera de las piedras que te tiré. No te acuerdes de nada de eso. Por eso le decía, ojalá usted haga el ejercicio, léalas con detenimiento. Porque Simei parece anticiparse a lo que luego el Nuevo Testamento nos regalaría como la definición del perdón de Dios en Cristo Jesús. El Dios que no se acuerda de nuestro pecado. Simei reconoció su pecado y vino pidiendo perdón. Ahora, escuche esto. Por sus palabras, Simei entiende una cosa: la única forma de yo ser perdonado es que David no se acuerde de lo que yo le hice. Pero esto solo es posible si David lo decide. Si David decide verlo de otra forma, no como el hombre que lo persiguió con insultos durante varios kilómetros, sino como el hombre que ahora está postrado delante de él, suplicando misericordia. David tenía la opción de seguir viendo a Simei como el agresor que se aprovechó de su dolor en medio de su vida, o del pecador arrepentido que ahora estaba delante de él. Y este es el fundamento del perdón. Cuando los pecadores arrepentidos
somos vistos como justos delante de Dios. Ese es el fundamento. Por eso te digo, esta expresión de Simei es muy profunda. Y este es el desafío con el que quiero concluir. Frente a agresiones y traiciones, abracemos la decisión divina. Y la decisión divina es el perdón. Usted se la puede cobrar. Usted puede rodearse de los hijos de Sarbia. Usted tiene quizás el derecho de defender su honor, de tratar de limpiar su nombre. Usted tendrá muchas alternativas para responder ante una agresión. Pero hoy quiero invitarle a abrazar la decisión divina frente a un hombre que le dio la espalda y menospreció su gracia. La decisión divina fue el perdón. Abisaí pedía la muerte de Simei. ¿Qué otra suerte le esperaba a quien maldijo al ungido de Jehová? Pero David se enfurece contra Abisaí. Abisaí no estaba en la posición de juzgar, el rey era él. Este fue el problema de los hijos de Sarbia. Recuerde que el otro hijo de Sarbia es Joab. Y ellos siempre iban más allá de lo que David les pedía, pero el problema es que iban más allá de acuerdo a su propio criterio. Se tomaban más atribuciones de las que David le daba. Solo David está en la posición de perdonar o condenar. Y frente a Simei decidió perdonar. No morirás. El perdón implicaba que la vida le era concedida a Simei. ¿Por qué lo perdona David? O mejor, voy a cambiar la pregunta. ¿Qué cree que pasó por la mente de David cuando perdonó a Simei? ¿Recuerda lo que le dije al iniciar? Nuestra disposición a perdonar es directamente proporcional a nuestra comprensión del perdón recibido. Cuando Simei está ahí postrado, él se acuerda de la imagen de Natán frente a él, denunciando su pecado y su súplica a Dios que lo perdonara. Y luego escuchó de labios del profeta: Dios te perdona. Cuando tú aprecias la grandeza del perdón recibido, puedes inclinarte más fácilmente a perdonar todas las agresiones infringidas. Escúchame. Uno podría decir, pero es que este hombre vociferó barbaridades tras David, le arrojó piedras. ¿Cómo perdonarlo así como así? Perdonar es mucho mejor que recordar todo el tiempo el mal que nos han hecho. Y no es tan sencillo. Mire, el Mahatma Gandhi, este hombre que con su revolución pacífica impactó a todo el mundo, dijo una frase muy interesante tocante al perdón. Él dijo: el débil no puede perdonar, porque el perdón es un atributo de los fuertes. El perdón es un atributo de los fuertes.
lo más fácil es traer a memoria lo que nos han hecho todo el tiempo y recordarlo y recordarlo y recordarlo. Pero llenarnos de valor y tomar la decisión de perdonar, solo es algo que Dios puede poner en nuestro corazón por razón de la vida que gobierna, que nos gobierna. Usted sabe que ha actuado mal, el Espíritu le está dando testimonio todo el tiempo, pero a veces queremos dejar que el tiempo pase y no asumimos el desafío, por ejemplo, de pedir perdón. Pero recuerdo lo que hemos acotado muchas veces: el tiempo no tiene esa facultad. Esa es una falacia que nosotros nos repetimos todo el tiempo. No, déjame, yo lo asimilo y ya más adelante yo voy a buscar a la persona y todo lo demás. A pesar de todo el rechazo que nos genera Simei, tenemos que reconocer que este hombre hizo algo que a muchos de nosotros nos cuesta tiempo y en ocasiones nunca lo logramos. Porque el perdón borra lo que el tiempo no borró. Mientras usted no perdone, o mientras usted no pida perdón, el resultado de esa agresión, de esa dificultad, de esa traición va a estar ahí todo el tiempo. Y no importa el tiempo no borra nada. El perdón no siempre es fácil. A veces el perdonar es más doloroso que la herida que nos causó la persona. Sin embargo, no hay paz sin perdón. Hay un detalle más. Le dije que yo iba a concluir, pero con este creo que sí concluyo. Con este sí. Escuché, porque es que les confieso que esto me cautivó de la reacción de Simei. Y le digo porque como estaba leyendo algunas cosas de tocantes al perdón, me encontré con una frase de Benjamin Franklin que dice: no arruines una disculpa con una excusa. Me llamó la atención esa frase: no arruines una disculpa con una excusa. ¿Sabes qué es lo espectacular de Simei? Que no se excusa. Simei no le dice: rey, perdóneme, pero entiéndame, rey, es que de todos modos pues yo serví al lado de Saúl muchos años y para mí fue muy doloroso lo que pasó con Saúl. No, es que mire, no, yo he sufrido mucho en medio de esto y pues me dejé llevar. No, Simei no se excusa. ¿No ha notado que nuestros perdones siempre tienen eso? O sea, es más, suena más a justificación que a perdón. ¿O no? Yo analizaba que esa es mi tendencia todo el tiempo. Entonces yo busco una persona a pedirle perdón y entonces digo: sí, mira, perdóname, pero es que entiende que de todos modos usted sí se le fue no, estás pidiendo perdón. Estás pidiendo perdón, no te está justificando. Y es fascinante porque Simei no se justifica. Mire, en ningún momento. Y me encontré con una frase por allá de un hombre que escribió un libro, La terapia del perdón. El perdón es el regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Pero otra vez, el perdón es el regalo silencioso que dejas en el umbral de la puerta de aquellos que te han hecho daño. Pero para no seguir citando estos personajes, el apóstol Pablo nos recuerda ahí en Efesios 4: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios
también nos perdonó en Cristo Jesús. Y luego coge la idea y la amplía en su carta a los Colosenses y dice, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Uno de los mejores termómetros que miden nuestra espiritualidad son nuestras reacciones. Porque cuando tú reaccionas como Dios quiere, no fuiste tú, fue el Cristo que te habita. Nuestra disposición a perdonar es directamente proporcional a nuestra comprensión del perdón recibido. Cierra tus ojos un momento. Y este es uno de esos temas que yo estoy seguro que no deja a nadie por fuera. Porque ninguno de nosotros en algún momento de nuestra vida, ninguno de nosotros estamos libres de haber sido agredidos o traicionados, pero tampoco somos libres de haber agredido o traicionado a alguien. Y creo que esta palabra no nos deja a ninguno de nosotros por fuera. Y creo que el desafío de la palabra ha sido claro. Podemos ser Abisaí. Podemos ser uno más de los hijos de Sarbia. Esos que le fascinan echarle combustible al fuego. Esos que están ahí listos a volar cabezas. Podemos ser Simeis en su primera etapa, listos a señalar, a agredir, a recordarles a otros en medio de su dolor, sus hierros, su pasado, sus dificultades. O podemos ser como David, rendirnos al control de Dios, entender que nada escapa de su soberanía y aprender de todos esos episodios las grandes lecciones de Dios para nuestro crecimiento y madurez. O mejor aún, podemos ser como Simei en la segunda etapa de su vida y atrevernos a pedir perdón, atrevernos a reconocer nuestro pecado y disfrutar de la gracia y el perdón de quien nos amó con amor eterno. Pero el punto de partida es la comprensión que alcances del perdón recibido. Cuando tú puedes ver con los ojos de tu espíritu la grandeza del perdón que te fue dado en Cristo Jesús. Un perdón sin condición.
un perdón inmediato, pero sobre todo un perdón eterno. Cuando podemos apreciar la grandeza del perdón recibido, entonces tenemos más facilidad para pedir perdón y más aún para perdonar a otros. Aprovecha un momento ahí y permítele al Espíritu Santo de Dios que te guíe a responder a esta palabra. Quizás tienes tu corazón lleno de resentimiento por la agresión o la traición de alguien que amaste, de alguien cercano, quizás un familiar, quizás alguien que se ensañó para hacerte daño. O probablemente puedes reconocer en este momento que te dejaste usar por el enemigo en un momento determinado. En cualquiera de los dos extremos podemos encontrarnos. Pero este es un momento precioso para levantar nuestros ojos al Señor y abrazar la opción divina. El perdón. El perdón. Aquel que nos perdonó hoy nos llena de la fuerza y la capacidad para perdonar a otros. Aquel que nos perdonó hoy nos permite por el Espíritu ir a buscar a nuestro agresor o a quien ofendimos y pedir perdón. Qué especial. Qué personaje oscuro se torna Simei en el capítulo 16. Pero qué impresionante verlo en el capítulo 19 corriendo a buscar a David, reconociendo su pecado y pidiendo perdón. Este es un momento especial. Deja que el Espíritu Santo de Dios siembre la cuota inicial de una acción que probablemente tengas que hacer esta tarde, en el transcurso de esta semana. Y a partir de hoy, permitirle al Señor tener el control en nuestras reacciones. No evitaremos que nos agredan, pero el desafío es evitar agredir a otros. No evitaremos que nos traicionen, pero el desafío es tratar de ser rectos y no traicionar a otros. No evitaremos que alguien nos dé la espalda, pero lo que sí podemos es correr a pedir perdón. Deja que el Espíritu Santo perfeccione en ti lo que se ha propuesto hacer.